Hoy quiero brindar por la verdadera reina de esta familia, por ti, Carmen. Esa frase, dicha con una sonrisa tan limpia como una traición recién cometida, fue como un cuchillo que no solo cortó mi corazón, sino que también lo dejó expuesto sobre la mesa del restaurante. La voz de mi hijo Mateo resonó en medio del salón adornado con velas y cristales, mientras todos aplaudían educadamente. Yo, sentada al extremo, apenas audible, me quedé congelada, con la copa de vino en la mano, sin saber si debía levantarla o dejarla caer. La reina, a quien Mateo brindaba, era su suegra, no yo, no su madre, no la mujer que lo crió con las uñas rotas y el alma cansada. Ese gesto me arrancó el aire del pecho. Era su forma elegante de borrar mi existencia. No fue un error, no fue un desliz. Mateo me miró después, apenas un segundo, como quien ve a alguien que alguna vez conoció, pero ya no reconoce. Carmen, su suegra, se echó hacia atrás en la silla, satisfecha, mientras Sofía, mi nuera, sonreía con esa mueca de victoria silenciosa que solo las mujeres que sienten que ganaron algo injustamente conocen bien. Nadie dijo nada, nadie brindó por mí, nadie me miró con ternura, y en ese silencio que me rodeaba como un ataúd invisible, comprendí que para ellos yo ya no era parte del retrato familiar. Pasé años creyendo que el silencio era una forma de paz, pero esa noche entendí que el silencio también puede ser una forma de muerte lenta, porque cuando tu propio hijo te hace invisible frente a todos, te das cuenta de que ya no hay lugar para ti en el escenario de su vida. Todo ese restaurante, con sus luces tenues y música de fondo, se convirtió en una caja de cristal donde fui exhibida como una pieza vieja, sin utilidad, decorativa. No lloré, no grité, ni siquiera me permití temblar, porque incluso en ese instante de humillación absoluta, algo dentro de mí se negó a romperse del todo. Volví a casa sola esa noche. Mateo no me ofreció llevarme, Sofía tampoco, ni siquiera uno de los nietos, mis pequeños faros de luz, se acercó a darme un abrazo. Bajé del taxi mirando mis manos arrugadas, que alguna vez bordaron sus nombres en pañales, que cortaron el pan para alimentar sus bocas. Ahora parecían huecas, vacías de propósito. Entré al apartamento en penumbra, me quité los zapatos lentamente y me senté en la misma silla donde tantas veces los esperé. Pero esta vez no esperaba a nadie, solo escuchaba el eco de esa frase. La verdadera reina. En ese momento entendí algo que me quemó por dentro. No basta con haber dado todo. No basta con haber amado con cada rincón del alma. Hay personas, incluso tus propios hijos, que te ven solo como el camino que pisaron para llegar donde están, y una vez arriba, se olvidan de mirar hacia abajo. Me tragué el llanto. Pero una semilla se plantó en mi pecho, una semilla silenciosa. No sabía aún qué crecería de ella, pero sí sabía que ya no sería la misma. Antes de continuar quiero hacer una pausa. Si tú que me estás escuchando también has sentido alguna vez esa herida silenciosa que se esconde detrás de una sonrisa forzada, si alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia familia, suscríbete al canal y dime desde qué país me estás escuchando. A veces, compartir el dolor es la única forma de sanarlo. Mi nombre es Elena Ramírez, tengo 68 años y he sido viuda desde hace 2. Antes de que la muerte se llevara a mi esposo, pensaba que el silencio en mi casa era sinónimo de tranquilidad. Hoy entiendo que no. Era paz, sino soledad disfrazada. Una soledad tan espesa que a veces parece tener peso, olor, incluso voz. Desde que se fue, mis días se volvieron largos, y las paredes, aunque siempre las mismas, se sienten más frías. Me levanto temprano, pero ya no para preparar café para 2. Me levanto por costumbre, no por compañía. Mi alma lleva un luto más profundo que el color de mi ropa. Siempre fui una mujer sencilla. Nunca pedí demasiado, ni para mí ni para los demás. Crié a mi hijo Mateo con lo poco que teníamos, haciéndolo todo con las manos, con el cuerpo, con la fe. Fui costurera primero, luego empleada doméstica en casas ajenas, esas que olían a perfumes caros y donde nadie me miraba a los ojos, pero nunca me avergoncé de trabajar. Al contrario, cada jornada era una promesa, la promesa de que Mateo tendría algo mejor, que algún día no tendría que agachar la cabeza frente a nadie,
como yo hice tantas veces. Mateo fue mi motor, mi razón de respirar. Cuando su padre enfermó, Mateo era apenas un adolescente. Recuerdo haberle dicho que todo estaría bien, aunque no lo creía. Me vi obligada a cargar con todo. La casa, los gastos, el dolor, la maternidad sola. Mi esposo murió con dignidad, pero me dejó un vacío que ni el tiempo ni los años han logrado llenar. Sin embargo, por Mateo seguí firme, porque si yo me quebraba, ¿qué sería de él? Mi cuerpo flaqueaba, pero mi corazón se mantenía entero por él. Sofía llegó a nuestras vidas como un viento frío. Educada, sí. Correcta, sí. Pero siempre tuve la sensación de que me observaba como quien mira una prenda pasada de moda. Era sutil en su desprecio, pero yo lo sentía en cada gesto, cada palabra medida, cada ausencia de abrazo. Ella provenía de una familia con dinero, y aunque nunca lo decía directamente, me lo hacía sentir. Nunca pude caerle bien, tal vez porque le recordaba el origen humilde de Mateo, ese que ella prefería borrar del relato. Con el tiempo, Sofía se convirtió en una barrera entre mi hijo y yo. Mateo comenzó a visitarme menos. Las llamadas eran más breves, las excusas más frecuentes. Mucho trabajo, decía. Los niños están con fiebre, decía. Pero yo sabía que detrás de esas frases estaban los silencios que Sofía imponía. Me alejaron poco a poco, como se apaga una vela en cámara lenta. Mis nietos, que alguna vez me llamaban abuelita con ternura, comenzaron a hablarme como si fuera una señora amable, pero ajena, como si no fuera su sangre la que corría por sus venas. La casa se fue llenando de fotografías en las que yo ya no aparecía, celebraciones, viajes, cumpleaños, todos con sonrisas amplias, pero sin espacio para mí. Empecé a notar que, en sus redes sociales, ni siquiera mencionaban mi existencia. Yo, que les preparé sopas cuando tenían fiebre. Yo, que me quité el pan de la boca para que ellos tuvieran más. Empecé a sentirme como un fantasma que habita un álbum que ya nadie abre. Y sin embargo, seguía justificándolos. Están ocupados, me repetía. Ya vendrán. Mi corazón de madre no quería aceptar lo evidente. Me estaban dejando atrás. Pero más allá del dolor, lo que más me dolía era la indiferencia. Porque la indiferencia mata más lento, pero más profundo. No era odio, no era ira, era olvido. Y eso, para una madre, es un puñal silencioso que se clava cada día un poco más. A veces me preguntaba si tal vez era yo la que había hecho algo mal. ¿Fui demasiado protectora? ¿Demasiado exigente? ¿Demasiado pobre para encajar en su mundo nuevo? Pero luego recordaba las noches sin dormir, los turnos dobles, los bolsillos vacíos, pero el corazón lleno. No, yo no fallé como madre. Tal vez fallé como mujer, al olvidarme de mí misma, al ponerlos a todos por encima de mí, esperando que algún día me miraran con el mismo amor con que yo los miré. Y aquí estoy, a mis 68 años, con las manos marcadas por el tiempo, con los ojos cansados de tanto esperar, pero aún con la dignidad intacta, aunque la escondiera bajo capas de silencio. Hoy ya no tengo tanto miedo como antes, porque después de haberlo perdido todo, lo único que queda es la verdad, y la mía está a punto de salir a la luz. Si tú también has sentido que diste todo por alguien y aún así te convirtieron en un estorbo, te invito a que te suscribas a este canal, le des me gusta a este video y actives la campanita, porque aquí nuestras historias importan, y tu presencia también. Yo tenía apenas 17 años cuando me convertí en madre. Mateo fue un regalo inesperado, pero nunca lo vi como una carga. Era un niño tranquilo, de mejillas sonrosadas y ojos que brillaban incluso en los días más grises. Su padre, Ramón, y yo vivíamos en una pequeña casita alquilada en las afueras de San Miguel. No teníamos lujos, pero teníamos amor, y en ese entonces creía que eso bastaba. Lo envolví en pañales que yo misma cosía a mano, y cada noche lo acunaba con canciones que inventaba sobre la marcha. Ser madre joven me obligó a madurar rápido, pero nunca me quejé. Cada amanecer era una promesa de que él crecería fuerte y feliz. Los primeros años fueron los más duros. Ramón trabajaba en la construcción y yo cosía ropa para vecinos. A veces, el dinero no alcanzaba para todo,
y teníamos que elegir entre pagar la luz o comprar leche. Recuerdo haberme quedado despierta muchas noches, vigilando su sueño, con el estómago vacío, pero el corazón lleno. Mateo nunca supo de las veces que comí menos para que él pudiera repetir, ni de los inviernos en que me envolvía en mantas viejas mientras él dormía, calentito con el único edredón bueno que teníamos. Cuando cumplió 6 años, Ramón tuvo un accidente en la obra. Una viga le cayó encima y le dañó la columna. Quedó inválido de la cintura para abajo. Fue un golpe devastador. De un día para otro, me convertí en el único sustento de la casa. Dejé las costuras y empecé a limpiar casas por horas. Salía antes del amanecer y regresaba cuando ya estaba oscuro. Muchas veces, al llegar, encontraba a Mateo dormido en el suelo junto a su papá. A pesar del cansancio, lo cargaba en brazos y lo ponía en su cama. Le besaba la frente y le susurraba que todo estaría bien. Hubo una época en que trabajaba en 3 casas al día. Llevaba un par de zapatos rotos, pero siempre limpios. No tenía tiempo para mí, ni para descansar, pero me negaba a dejar que Mateo sintiera la pobreza como una cadena. Le enseñé a estudiar, a respetar, a mirar a los demás a los ojos. Le inculqué el valor del trabajo y de la humildad. Me aseguré de que siempre tuviera sus útiles, escolares listos, su ropa planchada, su mochila llena de esperanza. Yo era la mujer invisible que lo sostenía todo desde las sombras. En Navidad, mientras otros niños recibían bicicletas y juguetes nuevos, Mateo recibía libros envueltos en papel reciclado. Yo los compraba de segunda mano y les escribía dedicatorias como si fueran tesoros. Para el futuro médico más brillante del mundo, le escribí una vez, y él sonreía. No sabía que ese libro había sido pagado con las monedas que logré juntar, limpiando ventanas en un 8º piso bajo el sol. Cada regalo llevaba mi sudor y mis sueños, aunque él nunca lo supiera. A los 10 años, Mateo empezó a destacar en la escuela. Era inteligente, aplicado, respetuoso. Los profesores me decían que tenía un futuro brillante. Eso me daba fuerzas. A veces, mientras fregaba baños ajenos, pensaba en él recibiendo su diploma. En mí sentada en la primera fila con lágrimas en los ojos. Nunca soñé con joyas ni viajes. Mi único sueño era verlo realizado, feliz, libre de las cadenas que yo arrastré toda la vida. Cuando Ramón falleció, Mateo tenía 15. Fue un golpe seco, sin aviso. Ramón simplemente no despertó una mañana. Me sentí vacía, rota, y aún así, no tuve tiempo para el duelo. Mateo me necesitaba fuerte. Me mordí los llantos, guardé la tristeza en el armario y salí a trabajar al día siguiente. No podía detenerme. La vida me enseñó que el dolor no paga facturas, así que seguí, con el corazón en ruinas, pero con la frente en alto. Trabajé durante años en la casa de los Robledo, una familia adinerada del barrio alto. Limpiaba, cocinaba, cuidaba a sus hijos. Nunca me trataron mal, pero siempre me hicieron sentir diferente. No me ofrecían asiento, ni agua. Era la señora que ayuda. Aún así, usé cada centavo que ganaba allí para pagar la preuniversitaria de Mateo. Me negué a que él tuviera que trabajar y estudiar a la vez. «Tú estudia, hijo. Ya habrá tiempo para trabajar», le decía, aunque eso significara que yo envejeciera 10 años en uno. Recuerdo una vez en que me desmayé en el transporte público. Llevaba días sin comer bien, con el cuerpo agotado. Me llevaron al hospital y cuando desperté, lo primero que pregunté fue si Mateo había comido. El médico me miró confundido, pero yo no tenía miedo por mí, sino por dejarlo solo. Mi cuerpo me pedía descanso, pero mi alma seguía corriendo. No podía parar. La vida de mi hijo dependía de mí. Cuando Mateo entró a la universidad, sentí que todo había valido la pena. Fue el primer Ramírez en estudiar en una institución de prestigio. Lloré tanto ese día que me dolía la cabeza. Lo abracé y le dije, «Haz tu camino, pero nunca olvides de dónde vienes». Él asintió, pero sus ojos ya miraban hacia otro horizonte, uno donde yo no sabía si cabía. Durante los años de universidad, yo seguía enviándole dinero. Aunque ya podía trabajar medio tiempo, insistía en cubrirle los gastos. Vivía sola, comía poco, no tenía lujos, pero cada transferencia que le hacía era un acto de amor. «Gracias, mamá», me respondía por mensaje.
corto, frío, pero suficiente para mí. Me aferraba a esas palabras como quien se agarra de una cuerda en medio del naufragio. Mateo se graduó con honores. Recuerdo haberme comprado un vestido nuevo para su ceremonia. Algo modesto pero bonito. Me senté en una esquina del auditorio, entre desconocidos, y aplaudí como si el mundo dependiera de mis palmas. Lo vi subir al escenario, recibir su diploma, sonreír, pero nunca me buscó con la mirada. No hubo foto conmigo. No hubo abrazo. Solo una salida apresurada con Sofía, su entonces novia, que ya brillaba con ropa cara y perfume importado. Aún así, lo defendí. «Está nervioso», me dije. «Es un día importante para él». Me fui sola a casa, con el vestido todavía oliendo a ilusión. Lo colgué en el ropero y nunca más lo usé. Era como una promesa rota que preferí no volver a mirar. Los días siguientes, Mateo me llamó poco. Dijo que tenía ofertas de trabajo, que estaba ocupado. Y yo, como siempre, lo entendí. Cuando se mudó con Sofía me dolió no haber sido invitada a ayudar. No me pidieron opinión sobre el lugar, ni me mostraron fotos. Simplemente me avisaron que ya no vivía en casa. Sofía vino una vez a buscar unas cajas. No me miró a los ojos. Me dijo gracias con una voz tan cortante que sentí que me estaba despidiendo. Y quizás sí, me estaba despidiendo de ese rol central que había ocupado toda mi vida. Los años siguientes fueron una repetición de pequeñas ausencias. Cumpleaños sin invitación, navidades sin visita, llamadas breves. Cada año me veía menos reflejada en la vida de mi hijo. Yo era la madre del pasado. La que lo crió, sí, pero no la que lo acompañaba en su presente. Me convertí en una figura silenciosa, una anécdota. Alguien que existía solo en los recuerdos, no en el ahora. A pesar de todo, cada vez que lo veía, le preparaba su comida favorita. Mis manos ya temblaban un poco, pero aún recordaban sus gustos. Él comía apurado, con el celular en la mano, y me decía: «Mamá, no te compliques, ya no estoy acostumbrado a esto». Y esa frase, dicha sin maldad, me atravesaba como un dardo, porque yo sí estaba acostumbrada a amarlo. Una vez, intenté decirle que me sentía sola, que extrañaba su voz, que no quería molestar, pero que mi casa se sentía vacía. Me escuchó en silencio y luego me dijo: «Mamá, todos tenemos que crecer. Tú también deberías hacer tu vida». Y aunque tenía razón, su forma de decirlo fue como una patada suave pero firme, una invitación a retirarme. Y yo me retiré, no por cobardía, sino por respeto, porque entendí que ya no había espacio para mí en su mundo. Pero una parte de mí seguía esperando una palabra, una señal, un reconocimiento, algo que me dijera: «No te olvidé». Pero esa señal nunca llegó. Si tú también sacrificaste tu vida entera por alguien que luego te volvió la cara, suscríbete. Tal vez no cure el dolor, pero saber que no estamos solas ya es un consuelo. Los gestos que antes pasaban desapercibidos comenzaron a doler más que los gritos. En una reunión familiar, mientras todos se reían alrededor de la mesa, conté una anécdota de cuando Mateo era niño. Nadie me escuchó. Sofía me interrumpió para hablar de una promoción en su trabajo, y Mateo simplemente se volteó a servir más vino. Me quedé hablando sola, con la sonrisa congelada en el rostro. Sentí que había desaparecido delante de todos, como si mi voz ya no tuviera peso ni historia. Otro día llevé una caja con fotos antiguas a casa de Mateo. Pensé que sería bonito mostrarlas a mis nietos, contarles quiénes fueron sus abuelos, cómo eran los tiempos antes de los celulares. Pero cuando abrí la caja en el comedor, Sofía puso cara de molestia y dijo: «¿No sería mejor guardar eso? Elena, va a ensuciar todo de polvo». Mateo no dijo nada, solo recogió las fotos y las puso de nuevo en la caja. Nadie preguntó por las historias detrás de esas imágenes. Nadie quiso escuchar. Una tarde, me ofrecí a cuidar a los niños mientras ellos salían a cenar. Era mi forma de estar cerca, de sentirme útil. Pero cuando llegué, Sofía me recibió en la puerta con una sonrisa tensa y dijo: «Ya contratamos a una niñera profesional. Así los niños siguen una rutina». Me sentí reemplazada, descartada como un electrodoméstico viejo. Me fui caminando lentamente por la vereda, conteniendo las lágrimas hasta llegar a casa. En otra ocasión,
Llevé un pastel casero para el cumpleaños de mi nieto mayor. Era una receta especial, la misma que Mateo adoraba cuando niño. Al llegar vi que la mesa estaba llena de postres de pastelería fina. Cuando ofrecí mi pastel, Sofía dijo en voz alta: «¡Qué detalle tan tradicional!». Luego lo puso en la cocina, sin abrirlo. Al final de la fiesta, lo encontré intacto, junto a la basura. Esa noche lloré en silencio, con las manos aún oliendo a canela y recuerdos. Recuerdo haber ido al médico por una fuerte molestia en el pecho. No se lo conté a Mateo. No quería preocuparlo. Pero después de los exámenes, me sentí tan sola que le envié un mensaje diciendo que me gustaría hablar. Me contestó 4 días después, diciendo que estaba en un viaje de negocios. Nunca preguntó qué me pasaba. Nunca llamó. Esa indiferencia me heló el alma más que cualquier diagnóstico. A veces pensaba en desaparecer por completo, solo para ver si alguien notaría mi ausencia. Dejar de llamar, de escribir, de aparecer. Pero algo en mí se resistía. Seguía esperando que me buscaran, que notaran mi vacío. Pero el teléfono no sonaba. Las invitaciones no llegaban. Y cada semana se parecía más a la anterior. Silenciosa, repetida, gris. Un día Mateo me preguntó si podía prestarle dinero para cambiar el auto. Dijo que era una inversión, que necesitaban algo más acorde a su imagen profesional. Le dije que no tenía, lo cual era cierto a medias. Su respuesta fue seca. «Claro, no te preocupes. Ya sabía que no podía contar contigo para eso». Esa frase me partió en dos, porque siempre había podido contar conmigo. Siempre. Cuando Sofía organizó una cena para celebrar su ascenso, me pidió que, si asistía, tratara de no opinar demasiado. Me sugirió que no hablara de política, ni de religión, ni de esas cosas que tú sueles mencionar. Sentí que me estaba pidiendo que me disfrazara, que dejara mi esencia colgada en el perchero. Pero fui igual, con un vestido sobrio y una dignidad tambaleante. Me senté en un rincón, sonriendo poco, escuchando mucho, sin ser vista. Los nietos empezaron a llamarme menos. Antes me decían abue, ahora solo Elena. Me hablaban como se habla a una visita, no a una raíz. Una vez, en una videollamada, les pregunté si querían venir a dormir a casa una noche. Se miraron entre ellos, incómodos, y dijeron que tenían tareas. Sofía, detrás, solo dijo: «No los presiones, Elena», como si dar amor fuera una forma de presión. En Navidad preparé una cena completa. Puse velas, servilletas dobladas con cuidado, copas relucientes. Esperaba que vinieran, aunque sea un rato. No, vinieron. Mateo mandó un mensaje a las 10 de la noche. Se complicó todo. «Feliz Navidad, mamá». Esa noche brindé sola. Le hablé al retrato de Ramón. Le conté lo que no podía decirle a nadie más. Y luego recogí todo, sin dejar rastro. Como si nunca hubiera habido esperanza. Hubo una vez que escuché a Sofía hablando por teléfono, sin saber que yo estaba en la casa. Le decía a su madre: «No sé qué hacer con Elena. Siempre está ahí, con esa mirada de mártir. A veces me da lástima, pero más me incomoda». Esa frase quedó resonando en mi cabeza durante días. No era enemiga, pero claramente era una molestia. Un error que no sabían cómo deshacer. En el cumpleaños de Mateo llegué con un regalo envuelto con esmero. Un reloj de pulsera clásico, parecido al que Ramón usaba. Cuando se lo di, lo miró y dijo: «Gracias, mamá, pero ya tengo uno nuevo». Lo dejó sobre la mesa sin abrirlo. Me fui temprano ese día, con las manos vacías y el corazón lleno de grietas. Un día Sofía comentó en una reunión familiar que la educación de los niños era resultado del esfuerzo de nosotros como padres, de nuestro sacrificio constante. Me miró brevemente, pero no dijo ni una palabra sobre el hecho de que fui yo quien los cuidó cuando eran bebés, quien los llevó al médico, quien les cantó para dormir cuando sus padres estaban ocupados en ser exitosos. Me convertí en una sombra más de esa historia que reescribían a su antojo. Mateo comenzó a hablar de vender la casita vieja. Se refería a mi hogar. Decía que era un gasto innecesario, que podía vivir en un lugar más pequeño, más acorde a mi edad, como si yo fuera un mueble que puede reubicarse sin preguntar. Nunca consideró que ese lugar era mi refugio, mi nido, el último rincón donde aún me sentía yo. En una conversación casual, mencioné que me gustaría ir al teatro.
Sofía rió y dijo: ¿Tú? ¿Al teatro? Como si fuera una ocurrencia absurda. Me sentí como una niña burlada en la escuela. Me reí también, por fuera, pero por dentro, algo más se rompía. Una tarde Mateo trajo a unos amigos del trabajo a casa. Yo estaba allí, sin haber sido avisada. Cuando me vieron, él dijo: «Ah, esta es mi madre. Vive aquí por ahora». Por ahora. Esa frase me clavó al suelo. ¿Hasta cuándo era por ahora? ¿Qué estaban planeando? Poco después escuché a Mateo decirle a uno de sus hijos: «A veces la abuela se pone intensa. No le hagas mucho caso». ¿Intensa? ¿Por querer amor? ¿Por recordarles quiénes son? Me vi convertida en una caricatura, en una nota al pie, en una carga emocional. Un domingo fui a llevarles un almuerzo preparado con amor. Sofía abrió la puerta y dijo: «Justo íbamos saliendo. ¿Lo dejas en la cocina?» No me invitaron a entrar. No me ofrecieron sentarme. Dejé los recipientes, les deseé buen día y me fui. Caminé de vuelta con las manos vacías, como siempre, como todas las veces. Ese mismo día, en el autobús, una señora mayor se me acercó y me preguntó: «¿Está bien?». Le sonreí y le dije que sí, pero no estaba bien. Yo me estaba deshaciendo en pedazos diminutos, invisibles para todos, menos para mí. Y esa fue la noche en que decidí que no iba a permitir que me siguieran deshaciendo. No fue una explosión, no hubo gritos, ni portazos, ni lágrimas frente al espejo. Mi ruptura no fue visible para nadie, fue interna. Fue un crujido sordo, como el de una rama que se parte lentamente bajo el peso de demasiadas estaciones. Ocurrió una noche cualquiera, mientras doblaba ropa en silencio, y me vi repitiendo un ciclo que no me llevaba a ninguna parte. Me detuve, miré mis manos y supe que ya no podía seguir esperando que alguien me reconociera. Algo dentro de mí se quebró, pero no fue mi corazón, fue mi paciencia. La humillación no fue lo que me cambió, fue la indiferencia constante, gota tras gota, la que cavó un pozo en mi alma. Y en ese pozo empecé a sembrar otra cosa. No odio, no venganza. Empecé a sembrar dignidad, una dignidad nueva, distinta, más fuerte que la que había tenido antes. Ya no era la madre que rogaba amor, sino la mujer que había empezado a recordarse a sí misma. Una mañana, mientras barría la sala, encontré una foto de Mateo niño, abrazando a Ramón. La levanté con delicadeza, como si fuera un relicario, y al verla, entendí que no había criado a un hombre cruel, sino a un hombre que se había perdido en el brillo falso del mundo. No lo odiaba, pero ya no podía permitir que me pisoteara más. Esa imagen fue como un espejo, y lo que vi reflejado fue una mujer cansada de mendigar cariño. Desde ese día comencé a escuchar más mi voz interior. Dejé de justificar a Mateo, de excusar a Sofía, de esperar mensajes que no llegaban. En vez de eso comencé a salir sola. Caminaba por la plaza, me sentaba en cafés pequeños, observaba a la gente y me recordaba que yo también era parte del mundo, no un satélite abandonado. Descubrí que aún podía respirar sin permiso, sonreír sin motivo y pensar sin miedo. Empecé a escribir pequeños textos, cartas que nunca envié. Le escribí a Ramón, le conté todo. Le dije cómo me sentía, cómo había sido olvidada por el hijo que criamos con tanto esmero. Y al escribir, algo se liberó. Cada palabra era un ladrillo en el muro de mi nueva fortaleza. No sabía qué haría con todo ese dolor, pero ya no lo dejaba pudrirse en mi interior. Lo transformaba. Comencé a guardar documentos importantes, a revisar papeles antiguos, a ordenar mi vida desde los cajones hacia adentro. En ese proceso, descubrí más que recibos. Descubrí que aún tenía poder. Aún tenía recuerdos, propiedad, historia, voz. Mientras Mateo y Sofía creían que yo seguía siendo la sombra sentada en la esquina, yo estaba reconstruyendo las bases de mi propio nombre. Una tarde fui al banco. Por primera vez en mucho tiempo, revisé mis cuentas. No eran abundantes, pero tampoco vacías. Había algo. Y más que el dinero, descubrí que aún tenía opciones. Caminé de regreso con la frente más alta de lo habitual. No había cambiado nada afuera, pero dentro de mí ya no era la misma mujer. Cuando Mateo vino días después a dejarme unas sobras del almuerzo, no lo recibí con la habitual sonrisa agradecida. Le dije que no hacía falta,
que yo ya había comido. Su rostro se tensó, se fue sin decir mucho, y yo me senté en mi silla, en silencio, pero por primera vez en mucho tiempo. No me sentí sola, me sentí presente. Yo estaba allí, y eso era suficiente. También comencé a observarlos a ellos, a Mateo, a Sofía, con una mirada distinta, ya no con esperanza, ni con dolor, sino con distancia, como quien observa un cuadro que antes adoraba, pero que ahora ve con otros ojos. Ya no esperaba nada, y en esa ausencia de expectativa encontré libertad. Recuerdo una noche en que soñé que volaba. Tenía alas grises, rotas en las puntas, pero aún así podía elevarme. Me desperté con una calma nueva. Ese sueño me dijo algo que aún no sabía poner en palabras, que mi alma pedía movimiento, pedía transformación. Ya no era una abuela esperando ser invitada a la mesa. Era una mujer lista para decidir por sí misma a qué mesa quería sentarse. Esa fue mi ruptura, silenciosa, invisible, pero definitiva. Durante años aquel cuadro colgado en la pared del dormitorio fue solo eso, una pintura vieja, con un marco de madera desgastado, que Ramón siempre se negaba a quitar. «Ahí está bien», me decía. «No es solo un adorno». Nunca entendí por qué lo cuidaba tanto, hasta que una mañana, movida por esa nueva inquietud que me despertaba por dentro, decidí descolgarlo. Y detrás, como escondido, por el tiempo encontré una pequeña puerta de madera en la pared, un cofre empotrado, sellado con una cerradura oxidada. Me temblaron las manos, no por miedo, por intuición. Busqué la llave en los lugares más impensados. Revisé cajas, cajones, incluso dentro de viejos frascos vacíos, hasta que la encontré, en el bolsillo interno del saco de bodas de Ramón, cuidadosamente guardado en una bolsa de tela, junto con una carta escrita a mano. Me senté en la cama, con el corazón latiendo como si tuviera 20 años otra vez, y comencé a leer. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque el mundo ya me ha llevado a otro lugar, pero quiero asegurarme de que nunca te falte nada». El testamento estaba allí, completo, legal, firmado. Mi nombre figuraba como única heredera de una serie de inversiones que yo desconocía. Ramón, con la calma que siempre lo caracterizó, había invertido en propiedades en crecimiento. Había adquirido acciones de una empresa constructora que, según lo que entendí en los documentos, ahora valía millones. Todo estaba a mi nombre, no a nombre de Mateo, no compartido, solo mío. Al final de la carta, Ramón explicaba que lo hizo así para protegerme, porque conocía las dinámicas humanas y temía que, al ausentarse él, yo quedara expuesta a la ingratitud o la manipulación. «No es desconfianza hacia nuestro hijo», escribió. «Es amor por ti. Quiero que seas libre, Elena, libre y respetada». Esas palabras me hicieron llorar como no lo hacía en años. No por tristeza, por reconocimiento. Había también una carpeta con títulos de propiedad, un apartamento en la ciudad, una casa de veraneo frente al lago y un terreno en las afueras que ahora estaba valorizado por desarrollos inmobiliarios. Había contratos de sociedades, dividendos aún no cobrados y cuentas bancarias a mi nombre. Me costaba creerlo. Mientras yo me recortaba los gastos para no molestar, tenía una pequeña fortuna dormida en silencio. Recordé las veces que Ramón me hablaba de un plan B, y yo me reía. Pensaba que eran fantasías suyas, pero no. Él había hecho ese plan real. Lo tejió en secreto, no por desconfianza, sino por cuidado. Pensó en cada detalle, cada paso, cada resguardo. Me conocía mejor de lo que yo pensaba. Sabía que yo nunca tomaría algo por iniciativa propia. Por eso lo preparó todo. Para que, llegado el momento, yo no tuviera que pedirle nada a nadie. Pasé horas revisando todo, organizándolo, leyendo cada cláusula, cada firma. Me sentí poderosa y pequeña al mismo tiempo. Era como si el mundo se hubiera abierto de pronto ante mí. No por azar, por previsión. Ramón me había dejado no solo bienes, sino también una brújula, una oportunidad de reconstruirme. Me vino a la mente la última vez que Sofía me dijo que debería mudarme a un lugar más sencillo, más apropiado a tu edad. Me di cuenta de que podía comprarle su casa actual si quisiera, que podía quitarle incluso la seguridad de su estatus, pero eso no me interesaba. No quería venganza, quería justicia, quería equilibrio.
Decidí mantener el secreto. Aún no era el momento. Tenía que pensar, planificar, como Ramón lo hizo. No se trataba solo de tener poder, sino de saber usarlo con inteligencia, de transformar la humillación en algo más que una herida, en una reconstrucción. Guardé todo de nuevo. Volví a colgar el cuadro, pero esta vez con una sonrisa leve en el rostro. Ahora sabía qué había detrás. Y más importante aún, sabía qué había dentro de mí. Fuerza, silencio, memoria, todo lo que necesitaría para lo que venía. Las semanas siguientes dormía mejor. No por el dinero, sino por la certeza de que, si quería, podía cambiar mi destino con un solo paso. Que no era una carga, que no era una sombra, que tenía herramientas y que esas herramientas eran mías. Miré por la ventana una mañana, mientras el sol bañaba las macetas del balcón, y me repetí en voz baja: la reina de esta familia soy yo. Siempre lo fui. Solo me faltaba recordarlo. Mi primer paso fue contactar a Clara Méndez, una vieja amiga de juventud que, con los años, se había convertido en una abogada de gran reputación. No nos veíamos desde el funeral de Ramón, pero al escuchar mi voz por teléfono, no dudó en decir: ven, cuéntame todo. Estoy contigo. Esa calidez, esa falta de juicio, fue el primer abrazo emocional que recibí en mucho tiempo. Nos reunimos en su oficina, un lugar sencillo pero profesional. Le llevé los documentos, el testamento, los títulos, todo. Clara los revisó con detenimiento y, al terminar, levantó la vista y me dijo con firmeza: tienes más poder del que imaginas, Elena. Le conté mi historia sin omitir detalles. Cada desprecio, cada mirada esquiva, cada palabra de desdén de Mateo y Sofía. Clara escuchaba sin interrumpirme, con los ojos encendidos por una mezcla de indignación y respeto. Cuando terminé, me tomó la mano y dijo: vamos a hacer esto bien, sin escándalos, sin venganza, pero con toda la ley de tu lado. Y así comenzamos, juntas, dos mujeres que habían sido silenciadas demasiadas veces, pero que ahora se aliaban para restaurar lo que era justo. Lo primero fue regularizar todo, asegurar que todos los bienes quedaran legalmente a mi nombre, sin cabos sueltos. Clara se encargó de contactar a los registros de propiedad, verificar las sociedades donde yo figuraba como accionista y asegurar que los ingresos pendientes fueran transferidos a mis cuentas. Todo se hizo en silencio, sin una sola palabra a Mateo o a Sofía. Mientras ellos seguían viéndome como una anciana frágil, yo firmaba documentos que consolidaban mi independencia. Una de las propiedades que más me conmovió fue la vieja casa del lago. Ramón y yo la visitamos una sola vez, cuando él aún la estaba comprando. Me dijo que quería que ese fuera nuestro refugio cuando fuéramos mayores. Al leer el título de propiedad, lloré, porque en algún rincón de mi corazón supe que él había cumplido su promesa. Aunque no pudimos compartirla, ahora esa casa era mía. Un símbolo de amor y visión a futuro. Decidí vender una de las propiedades más céntricas, una que Mateo había mencionado varias veces como un buen lugar para invertir. Era una casa antigua, bien conservada, con gran valor. Al ponerla en el mercado no imaginé que se vendería tan rápido. Un comprador privado hizo una oferta generosa. Clara supervisó todo. Con esa venta, consolidé una cuenta bancaria que me otorgaba libertad plena. Y con esa libertad, comencé a trazar mi plan. Clara me presentó a una asesora financiera, Patricia Luján, que con respeto y admiración por mi historia, me ayudó a organizar todo. Creamos una estructura sólida que me protegía legalmente y me permitía actuar con autonomía. Incluso creamos una pequeña fundación a mi nombre para apoyar a mujeres mayores que, como yo, habían sido relegadas por sus familias. No era caridad, era justicia compartida. Decidí también reabrir la antigua oficina de costura que había tenido con Ramón en nuestra juventud. No por necesidad, sino por legado, por identidad. Quería que ese espacio volviera a tener vida. Mandé a restaurar el local con cuidado, rescatando las fotos viejas, los moldes antiguos, las tijeras oxidadas que aún guardaban memoria. Cuando abrí las puertas por primera vez, sentí que algo en mí despertaba, algo que había estado dormido por décadas. Inicié talleres para jóvenes mujeres del barrio. Les enseñé a coser, a reparar,
a crear, pero más que eso, les enseñé a creer en su propio valor, a mirar a los demás a los ojos, a saber que ninguna mujer que ha dado la vida entera por los demás debería ser olvidada. Ese taller se convirtió en mi nueva casa, mi templo. Allí no era la madre de Mateo, ni la suegra de Sofía. Allí era Elena Ramírez. Punto. Mientras tanto, Sofía comenzó a sospechar que algo cambiaba. Un día me llamó y dijo con tono fingidamente amable: «¿Estás bien? Te noto diferente». Le respondí que estaba excelente, que había reencontrado mi propósito. No mentí, pero tampoco revelé nada. Su incomodidad fue notoria. Colgó rápido, y supe que algo en ella había percibido la verdad. Yo ya no era la mujer que podían manejar. Mateo, por su parte, parecía ajeno. Seguía viniendo de vez en cuando, trayendo restos de conversaciones, preguntas automáticas. «¿Todo bien, mamá?». Yo respondía con una sonrisa, pero con una mirada distinta. Ya no imploraba atención. Ya no esperaba afecto. Mi dignidad se había convertido en mi escudo, y aunque él no lo notara, el cambio era irreversible. Decidí redactar mi propio testamento. Con ayuda de Clara, dejé instrucciones claras sobre cada propiedad, cada centavo. No por despecho, por orden, por justicia. Reservé un fondo para mis nietos, condicionado a que me visitaran por voluntad propia, sin obligación, porque el amor no se hereda, se cultiva, y yo ya no iba a premiar el olvido. A medida que los días pasaban, me sentía más ligera, como si cada acción, cada firma, cada decisión me quitara un peso de encima, el peso de una vida entera viviendo para los demás. Ahora, por fin, vivía para mí. Y eso no era egoísmo, era reparación. Un sábado, decidí hacer un viaje sola. Fui a la costa, a ese lugar que siempre soñé conocer y que nunca visité por estar esperando que alguien me acompañara. Me senté frente al mar y dejé que el viento me hablara. Le conté todo a Ramón, mirando el horizonte. Sentí su presencia. Sentí que me decía: «Te lo dije, tú podías sola». A mi regreso comencé a planear el cierre de la etapa final, el momento en que diría mi verdad. No con rabia, no con lágrimas, con firmeza, con evidencia, con mi nueva voz, la voz que se había forjado entre agujas, dolores, desprecios y secretos revelados. Ya no temía perder a nadie, porque lo que había recuperado era mucho más valioso. A mí misma. Si estás conmigo hasta aquí, si alguna vez también tomaste fuerzas en silencio para volver a levantarte, te invito a suscribirte, porque nuestras historias merecen ser contadas, porque no somos invisibles, somos fuerza en pausa, y el mundo necesita escucharnos. Mientras ellos pensaban que yo seguía en mi papel de madre callada y resignada, yo llevaba una doble vida construida con precisión. Por las mañanas, iba al mercado como siempre, saludaba a los vecinos, compraba mis tomates y pan, como si nada hubiera cambiado. Pero por las tardes, me sumergía en reuniones con Clara, revisaba informes financieros, organizaba talleres en la oficina de costura y planificaba cada detalle de mi renacimiento. Mi fachada era la misma, pero el alma que la habitaba era otra. Mateo aún venía algunas veces, casi por compromiso. Me preguntaba si necesitaba algo. Yo le respondía que no, con una sonrisa serena que a él le parecía natural, pero que escondía una certeza nueva. Ya no necesitaba su aprobación, ni su ayuda, ni su lástima. Él no lo notaba, pero cada visita era un pequeño espectáculo en el que yo fingía seguir siendo la madre frágil que él recordaba. Me observaba con distancia, como quien mira un mueble viejo que no sabe si conservar o desechar. Mientras tanto, mi taller florecía. Las chicas que asistían empezaban a confiar en mí, no solo como maestra, sino como mujer. Me contaban sus historias, me pedían consejos. Y yo, que pasé tantos años sin voz, ahora era escucha, guía, espejo. El lugar se llenó de vida, de risas, de telas de colores y sueños compartidos. La comunidad comenzaba a verme como una líder y no como una anciana más. Era reconfortante, era justo. Un día una de las alumnas, Rocío, me dijo: «Señora Elena, usted no parece de su edad. Tiene una luz en los ojos que yo no veo en nadie más». Me sonreí y le respondí que esa luz no era juventud, era libertad, porque ahora entendía que envejecer sin miedo
Es más poderoso que cualquier otra cosa. Ya no tenía que rogar un lugar en la mesa de nadie. Yo podía construir mi propia mesa. Comencé a reformar mi hogar. Pinté las paredes, renové los muebles, puse nuevas cortinas. No lo hice por vanidad, sino para marcar territorio, para recordar que ese espacio era mío y que ya no estaba esperando que nadie lo aprobara. Puse fotos antiguas de nuevo en los marcos, esta vez con orgullo. La imagen de Ramón volvió al estante central y yo la miraba cada mañana con un suspiro sereno. Sofía me llamó un día para decirme que planeaban hacer reformas en su casa y que tal vez necesitaban prestar una habitación de la mía durante unos meses. Me quedé en silencio unos segundos y le respondí: «Mi casa no está disponible». Su respuesta fue un carraspeo incómodo y un rápido. Bueno, lo entiendo, pero no lo entendía, porque por primera vez había escuchado un límite de mi parte. Mientras ellos pensaban en cómo usarme, yo planeaba cómo liberarme. Clara me ayudó a organizar una donación para una biblioteca local, con el nombre de Ramón. Ese gesto, simbólico pero significativo, me recordó que las huellas verdaderas no se dejan en los hijos que te olvidan, sino en los actos que inspiran a otros. Mi legado empezaba a tomar forma. Decidí también comenzar a escribir mi historia. Cada noche me sentaba frente al cuaderno y relataba todo lo que había vivido. No por revancha, sino para no olvidar. Para que, si un día alguien preguntaba quién fui, tuviera dónde buscar. Ya no era solo madre. Era mujer, sobreviviente, testigo. Mi nieta menor, Camila, fue la primera en notar que algo había cambiado. Me abrazó un día y me dijo: «Abue, ya no estás triste». La miré con ternura. Ella era distinta, aún no contaminada por la frialdad de sus padres. Le respondí: «No, estoy triste, mi amor. Estoy despierta». Y en su sonrisa vi una chispa de esperanza. Un fin de semana, decidí no estar en casa cuando Mateo vino de visita. No avisé, no dejé nota. Fui al campo, a visitar una feria de costura tradicional. Cuando volví, encontré 5 llamadas perdidas. Me sorprendió. Tal vez empezaban a notar que ya no podían disponer de mí como antes. Tal vez, por primera vez, les faltaba algo. Empecé a recibir invitaciones de mujeres de mi edad que querían aprender, conversar, salir juntas. Una de ellas, Teresa, me invitó a un grupo de lectura. Acepté. Descubrí libros que nunca había leído, autores que me hablaban directo al corazón. Me sentía viva, presente, con voz. Mateo y Sofía seguían en su mundo de apariencias, pero yo ya no los miraba con pena, sino con compasión, porque entendí que no tener memoria es también una forma de pobreza. Yo tenía la mía intacta, y eso me hacía más rica que cualquier cuenta bancaria. Mi vida paralela seguía creciendo. Yo era como esas raíces subterráneas que, silenciosas, un día rompen el cemento. Nadie lo ve venir, pero cuando ocurre, ya es irreversible. Y yo estaba cada vez más cerca de florecer. La notificación de venta llegó por correo certificado una mañana soleada. Era la confirmación oficial de que la casa de veraneo, esa misma donde Mateo pasaba sus vacaciones cuando niño, había sido transferida legalmente a su nuevo propietario. No había vuelta atrás. Lo hice con calma, sin intención de herir, pero sabiendo que sería un golpe inevitable. Sabía que Mateo y Sofía aún contaban con ese lugar como si les perteneciera. No imaginaban que su falsa seguridad estaba por desmoronarse. 2 días después, Mateo me llamó. Su voz, por primera vez en años, estaba alterada. «Mamá, ¿qué es esto que nos llegó? ¿Vendiste la casa del lago?» Respondí con serenidad. «Sí, hijo, era mía». Hubo silencio. Luego, un tono entre incredulidad y enfado. «¿Cómo que era tuya? ¿Desde cuándo?» Le dije la verdad. «Desde siempre. Ramón me la dejó en testamento. Todo estaba en regla». Y colgué. No pasó mucho hasta que vinieron a mi casa. Mateo y Sofía llegaron juntos, sin avisar, como si aún tuvieran ese derecho. Ella con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Él con los ojos clavados en mí, esperando una explicación. Los recibí en la sala. Les ofrecí café. No lo aceptaron. Y ahí, en ese silencio tenso, Sofía fue la primera en hablar. «¿Te parece justo lo que hiciste?» La miré con calma y dije: «¿Justo? Después de todo lo que han hecho y dicho, esto no es justicia. Esto es orden». Mateo intentó suavizar las cosas.
Dijo que no entendía por qué había actuado así, que siempre creímos que esa casa era parte del patrimonio familiar. Le respondí con una frase que llevaba meses guardando. No se puede llamar familia a quienes olvidan quién los formó. Fue como soltar un ancla. Lo vi encogerse ligeramente, pero no dijo nada. Sofía, en cambio, no se contuvo. «Esto es venganza». Y yo, con la voz firme, le respondí: «Esto es recuperación». Saqué entonces los documentos, los títulos, el testamento, las actas firmadas, todo sobre la mesa. Les mostré cada papel, cada firma. Les expliqué cómo Ramón lo había dejado todo bajo mi nombre. Les narré cómo había descubierto el secreto, cómo me asesoré legalmente. Cada palabra era un muro que levantaba entre nosotros, no por crueldad, sino por protección. Mateo se hundió en el sillón. Sofía lo miraba esperando que dijera algo, pero él estaba mudo. Era la primera vez que lo veía sin argumentos. Finalmente murmuró: «No sabía que tenías todo esto». Le respondí: «No necesitabas saberlo, solo necesitabas respetarme». Y ese fue el verdadero golpe, porque entendió, al fin, que el problema no era el dinero, era el desprecio. Sofía, aún furiosa, dijo que esto afectaría a los niños, que ellos esperaban ir al lago ese verano. Le respondí que podían ir a cualquier otro lado, que no les debía nada, que yo también tenía derecho a decidir, que mis recuerdos no eran propiedad de nadie. Mateo intentó apelar a la emoción. «Mamá, solo queremos entender por qué no nos dijiste nada». Le dije: «Porque cuando hablaba, nadie me escuchaba. Ahora hablo con hechos». Clara estaba presente. La invité a esa reunión para que no hubiera dudas. Ella explicó con educación que todo estaba en regla, que ninguna acción era reversible sin mi consentimiento. Sofía se levantó abruptamente y dijo: «Esto es una traición». Clara, con elegancia, respondió: «Lo que fue traición, señora, es haber reducido a Elena durante años a una sombra en su propia familia. Cuando se fueron, no hubo abrazos ni promesas de reconciliación, solo puertas que se cerraban con fuerza. Yo me quedé en la sala, con los papeles aún sobre la mesa, respirando con profundidad. No me sentía culpable, me sentía reparada». Los días siguientes, Mateo no llamó. Sofía bloqueó mi número. Lo supe porque intenté enviarle un mensaje a Camila y no llegó. Me dolió, claro, pero también me dio claridad. Era el precio de ser libre, y yo estaba dispuesta a pagarlo. Una semana más tarde, Camila apareció en mi puerta, sola, con una mochilita en la espalda y los ojos bajos. Me abrazó sin decir nada. Yo tampoco hablé, solo la abracé fuerte, como si pudiera protegerla de todo. Me dijo: «Papá está enojado, mamá también, pero yo te extraño». Y ahí supe que aún quedaban semillas buenas. Ese mismo día llevé a Camila al taller. Le mostré las telas, las máquinas, las fotos antiguas. Le hablé de su abuelo Ramón. Le conté quiénes fuimos. Ella escuchaba con atención. Y cuando terminamos me dijo: «Quiero aprender a coser». En su mirada vi la posibilidad de un nuevo lazo, uno real. Sofía llamó más tarde, furiosa. Dijo que no tenía derecho a influenciar a sus hijos. Le respondí que no tenía derecho a borrarme, que si Camila me buscaba, era porque sentía algo que ella no podía controlar, y que, por primera vez en mucho tiempo, no cedería. Mateo escribió un mensaje corto: «Me duele todo». «Esto, mamá», le respondí. «A mí me dolió durante años. Ahora, al menos, estamos parejos». No hubo más palabras, solo el eco de lo que nunca se dijo. La mañana en que el juez firmó la orden de desalojo fue luminosa, irónicamente hermosa. La propiedad que Mateo y Sofía habían ocupado durante años, creyendo que algún día sería suya, ya no les pertenecía. Nunca les perteneció. Era parte del legado de Ramón, resguardado bajo mi nombre, y ahora era momento de reclamar lo que me correspondía. Clara me acompañó al tribunal. Sus palabras fueron claras: «Hoy no se trata de venganza, se trata de restitución». Cuando el oficial llegó a la puerta de la casa para entregar la notificación, Sofía se negó a recibirlo. Mateo salió y lo enfrentó con incredulidad. «Debe haber un error». No lo había. Todo estaba sellado y firmado. Tenían 30 días para desalojar. Al día siguiente, Mateo me llamó con la voz quebrada. «¿De verdad vas a echarnos?», le respondí. «Yo no los eché.
Ustedes se fueron hace mucho, cuando decidieron olvidarme. La noticia se esparció rápido entre los vecinos, familiares y conocidos. Algunos me miraban con sorpresa, otros con admiración silenciosa. Había quienes susurraban que era una venganza tardía, pero en mi interior yo sabía que era una declaración de existencia. No se trataba de una casa, se trataba de mi voz, de mi lugar, de mi historia. Sofía intentó usar a los niños como escudo. Me llamó diciendo que los estaba perjudicando, que necesitaban estabilidad. Respondí con la calma de quien ya no teme perder. Ellos tendrán estabilidad. Lo que tú perdiste fue tu máscara. No hubo réplica, solo un silencio que gritaba derrota. Los últimos días antes del desalojo fueron tensos. Mateo vino una vez más, solo. Me pidió hablar. Dijo que entendía que había cometido errores, que había sido frío, ausente, que no sabía que Ramón había dejado tanto, que pensó que yo era solo una mujer mayor con buenas intenciones y poco poder. «Me equivoqué, mamá», dijo. Lo miré a los ojos y le respondí. «Sí, te equivocaste, pero no por subestimarme. Te equivocaste por olvidarte de amarme». No lo abracé, no lloré. Le ofrecí té, como siempre. Nos sentamos en silencio, y en ese silencio supe que, aunque el vínculo no se rompía del todo, ya no era el mismo. Él lo sabía también. Nos despedimos con una mirada larga, como quien se reconoce después de años, pero no se perdona todavía. Sofía se fue de la casa sin saludar. Contrataron una mudanza discreta. No hubo escenas, solo una retirada silenciosa, como quien acepta una derrota que nunca vio venir. Yo observé desde la ventana, no por orgullo, sino por cerrar el ciclo, y cuando el camión arrancó, sentí un alivio profundo. No de victoria, de paz. Con la casa vacía comencé a reformarla. Pinté las paredes, cambié los muebles, transformé los espacios, no como una manera de borrar el pasado, sino de resignificarlo. Cada rincón tenía una nueva luz. Era mi santuario, un lugar donde cada objeto tenía historia, pero también a futuro. Un periódico local se enteró de mi historia y pidió una entrevista. Al principio dudé. No buscaba fama, pero luego pensé en todas las mujeres como yo, silenciadas, relegadas, rotas en 1000 pedazos. Acepté y hablé, no de la herencia, ni del conflicto. Hablé del valor, de la dignidad, del derecho a no ser invisibles. La nota se viralizó. Recibí cartas, llamadas, mensajes de mujeres de todas partes. Me contaban sus propias historias. Me agradecían por atreverme. Yo no había planeado inspirar a nadie, solo quería vivir en paz. Pero la vida me había puesto en el centro de una causa que no sabía que era mía. Camila comenzó a visitarme con más frecuencia. Se integró al taller. Aprendía rápido. Tenía talento. Y un día me dijo, «Abue, quiero abrir una tienda contigo». Lloré en silencio. No por la propuesta, sino por lo que significaba, por el lazo que resistía al olvido. Mateo no volvió a vivir en la ciudad. Se mudaron a otro lugar. De vez en cuando escribe frases cortas. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» No hay rencor en sus palabras, pero tampoco hay cercanía. Es un vínculo en pausa, uno que tal vez algún día encuentre el camino de regreso. Un mes después del desalojo, hice una pequeña celebración en la casa. Invité a las alumnas del taller, a Clara, a Teresa, a Camila. Brindamos con jugo natural y empanadas caseras, nada ostentoso. Pero en ese brindis, levanté mi copa y dije, por las mujeres que no se dejaron quebrar, por las que, aún con el alma herida, supieron volver a caminar. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, miré al cielo estrellado y murmuré, «Ramón, lo logré. Estoy en casa». Sentí una brisa tibia en el rostro, como una caricia, y supe que él me escuchaba, que estaba orgulloso, y que, donde fuera que estuviera, sonreía. Hoy vivo en un apartamento con vista al mar. No es un palacio, pero tiene lo que necesito: luz, silencio, flores en el balcón y espacio para respirar. Cada mañana me despierto con el sonido de las olas, y en lugar de apuro o angustia, lo que siento es gratitud. Aprendí a vivir conmigo misma, sin miedo a la soledad, porque ya no me pesa. Al contrario, la he convertido en compañía. Mi taller sigue funcionando, más fuerte que nunca. Las alumnas se han convertido en amigas, confidentes,
incluso hijas simbólicas. Compartimos más que técnicas de costura. Compartimos historias, lágrimas, carcajadas. El lugar se ha convertido en un refugio para muchas. Allí, las agujas no solo cosen telas, también remiendan almas. Los domingos, Camila me visita sin falta. A veces trae a una amiga, a veces llega sola. Cocinamos juntas, tejemos pulseras, hablamos de la vida. Ella me dice que quiere estudiar diseño de moda. Yo la animo, la impulso, la miro como alguna vez miré a Mateo. Pero esta vez, sin expectativas, solo con amor. Mateo, poco a poco, ha empezado a reconstruir el puente. Me escribe de vez en cuando. Me envía fotos de los niños. A veces me llama. Yo respondo sin reproches, pero con la distancia justa. Él sabe que ya no soy la misma. Y aunque no lo diga, lo respeta. Sofía no ha vuelto a comunicarse. Y, sinceramente, no la extraño. Mi salud está estable. Camino todos los días por el malecón. Saludo a los vecinos, sonrío a los niños. A veces me siento en un banco y observo el mar, dejando que el viento me despeine. En esos momentos recuerdo todo lo vivido, no con tristeza, sino con orgullo, porque sé que cada herida me trajo hasta aquí. Y si tú llegaste hasta este punto conmigo, si en algún momento te viste reflejada en mi historia, te doy las gracias. Gracias por escuchar, por quedarte, por acompañarme en este viaje. Suscríbete, comenta, comparte esta historia si tocó una parte de ti, porque juntas, mujeres como tú y como yo, podemos cambiar el final de nuestras historias. O ChatGPT dice, hoy entiendo que nunca fui una carga, fui el pilar, fui el silencio que sostuvo los gritos, las manos que curaron heridas ajenas, el cuerpo que se cansó antes de tiempo para que otros descansaran. Durante 5 años me hicieron creer que valía menos por ser madre, por envejecer, por no tener un título colgado en la pared. Pero mi historia es mi diploma, mis cicatrices son mi firma, y mi alma, esa que resistió todo, es mi mayor herencia. Me tomó décadas descubrirlo, pero ya no me avergüenzo de haber amado tanto, de haber dado sin medida, porque el amor nunca fue mi debilidad, fue mi fuerza, la que me mantuvo en pie cuando todo alrededor se desmoronaba, la que me empujó a empezar de nuevo, aun cuando el mundo entero me había dado la espalda. Si amar me hizo invisible, entonces hoy el amor me hace invencible. No tengo rencor, no deseo castigo para nadie, solo aprendí a elegir, a elegirme, a dejar de esperar reconocimiento y empezar a darme valor a mí misma. Ya no camino pidiendo lugar en la vida de nadie. Camino con pasos firmes hacia los días que me restan, con la certeza de que cada uno de ellos será mío, solo mío, y eso me basta. A veces me preguntan si me arrepiento de no haber hablado antes, de no haberme revelado más joven. Y yo sonrío, porque todo llega cuando tiene que llegar. Mi tiempo fue este, el de una mujer mayor que, lejos de apagarse, encendió su propia luz cuando todos pensaban que solo quedaban sombras. No fui tarde, fui exacta. Elena Ramírez, ese es mi nombre. Y aunque me intentaron borrar de muchas maneras, hoy escribo mi historia con tinta indeleble. No para que me aplaudan, sino para que otras mujeres como yo se vean reflejadas y digan, si ella pudo, yo también. Porque este no es solo mi relato, es el eco de miles. Es un espejo con grietas, pero intacto. Y si alguna vez dudas de tu valor, si el mundo te empuja a sentir que no eres suficiente, recuerda esto. No nacimos para mendigar afecto. Nacimos para ocupar nuestro lugar con dignidad. Y aunque te llamen vieja, loca, exagerada, tú sabes quién eres. Y eso, querida, es lo único que importa.